Todo lo religioso que expresa fe, al final esperanza, son cosas dignas de ser no solo respetadas, sino... Yo creo que lo poco que a mí me queda de bondad es mi paso por el cristianismo. Cuando era niño, las clases de catecismo. Tengo una monja bellísima, que es una cosa muy preciosa. Yo creo que eso me impactó en la vida. Y gracias a Dios, la capacidad de perdonar. Y tengo dos invitados hoy, los de los lunes, que no perdonan a nadie, son implacables. Es más, hay una serie que se llama Los Vengadores, donde ellos trabajan. Era otro. Esta es la nueva versión. Emma Pills, que era una belleza. Que por cierto hizo la película de James Bond, donde James Bond se casa. Era bella ella. No menos bella, María Verdial, la doctora Verdial, como le dice la vieja Mujica, que hoy anda lo más cuadriculada. Con una sonrisa. Tiene candidato la Mariche. Ya me dijo que escogió a quién va a apoyar. Vamos a hablar de eso. Y el señor Freddy. Es familia de Kiko. Freddy Villegas, el único Villegas bueno. Bueno, y Vladimir y Mario también. Todas las familias Villegas son buenas. Echándoles broma. Vamos a meternos en Honduras. Lo primero que me preocupa, deberíamos entrar con el Esequibo, pero vamos a entrar con lo internacional. Es que estos ejercicios de China alrededor de Taiwán van acompañados con Siria, que le tira unos cohetes a Israel. Israel dice que Irán está preparando una ofensiva, los americanos dicen que sí, que ya está listo, y el mapa del mundo empieza a caldearse. Uno dice, la guerra bendita se va a expandir, va a volver loco todo el mundo, porque fíjate que la semana pasada el gobierno de Finlandia, socialdemócrata, cayó, convirtiéndose en el octavo gobierno europeo que cae por la guerra. Ellos, en vez de reflexionar, sobre todo los alemanes, el señor Schulz, que es un Bolsonaro cualquiera, en vez de reflexionar sobre esos efectos negativos para la gente, que son las que está votando en contra, castigando a los gobiernos que están con la guerra, siguen y ahora pretenden prolongarla. Me asusta la idea de que todo esto termine en un troncismo. ¿Qué es un troncismo? Una locura, pues una locura. El mundo desatado, todo el mundo odiándose, que no se aplomo, en vez de pensar en todo lo contrario, pues en vez de la paz. Por cierto, hay un beso del Dalai Lama, un muchachito, que ha conmocionado las redes. Pero hablemos primero de esta posibilidad de que la tercera, cuarta, quinta, sexta, octava, novena y la última guerra mundial se desate producto un poco de loco, respaldado por unos locos que le rinden culto. Fíjate que el señor el de Lazo, el de Ecuador, acaba de aprobar una ley en la cual los niños pueden andar con machetes, ametralladoras, igual que DeSantis, el de Miami. O sea, ármese todo el mundo, porque aquí lo que viene, sálvese el que pueda. Señora Mariche, comience usted primero, que usted, las damas. Bueno, sí, todo lo que, además de venir de la Semana Santa, de quienes sí practicamos, por ejemplo, todos los rituales de la Semana Santa, pero tenemos noticias en el mundo que son alarmantes por la posibilidad, ya teníamos lo que era el conflicto de Rusia y Ucrania, y ahora le sumamos las posibilidades y además de las alianzas que tú mismo señalabas, las posibles alianzas y lo que eso pueda generar. Bueno, más allá de lo que podamos diagnosticar, es más bien hacer el llamado a que ojalá que eso no trascienda más allá de las simples expectativas o perspectivas que uno tiene en referencia a esos conflictos, sobre todo si incluyes los conflictos religiosos que también sabemos de cómo se desarrollan y hasta el fanatismo hasta dónde puede llegar. Pero simplemente, bueno, ver que ojalá no se desarrollen, ojalá quede en las posibilidades de entendimientos, de acuerdo, sobre todo con una sociedad que avanza en todo lo que significa las relaciones interpersonales y las relaciones entre naciones, que retrocedamos y podamos caer en conflicto bélico, que a lo mejor dicen, bueno, eso está muy lejos, no nos va a alcanzar, y no es así. Repito, ojalá llegue la sensatez a quienes pareciera que el mundo está loco, porque cada vez vemos más dirigentes. Es la pandemia que dejó a más. Bueno, yo creo que después de la pandemia, no sé si después o antes de la pandemia, pero tú ves dirigentes connotados del mundo que
no sé la responsabilidad, además, que tienen como jefes de Estado, jefes de gobierno, y las reacciones que tienen ante cualquier cosa que en términos generales va a afectar a las poblaciones y a las poblaciones de los territorios más cercanos, pero a todas las poblaciones en el mundo. Entonces, hay que condenarlo y evitar que trasciendan esos conflictos. Señor Frederick. No, al final parece que las reflexiones que hablabas tú de la pandemia parece que la humanidad se movió en unos términos de reflexión que parecía que iban a hacer unos giros en las sociedades, pero resultó que al final fue un clic de un momento. Al final fueron unas reflexiones que duraron poco y al final se impone siempre el tema, al final, de las luchas territoriales, el control del poder. Y al final, en el caso de Taiwán, que parece una contradicción, tienes el tema de la potencia de Taiwán en la producción de chips, que no es cualquier cosa. Al final, los microchips que produce Taiwán terminan siendo quizás la empresa más próspera, inclusive por encima del tema petrolero. Entonces, allá hay un tema estratégico con la visita de la mandataria a Estados Unidos y al final los ejercicios que hace China sobre Taiwán, al final como para un pulso militar. En la prensa norteamericana ha aparecido documentos filtrados sobre cómo el gobierno norteamericano, los gobiernos, el Estado norteamericano, financiaron a Zelensky, pero desde que apareció. Y se ve, según esos documentos, que todo este lío que hay con Ucrania fue un plan, no fue nada casual. La semana pasada Finlandia perdió el gobierno, pero entró a la OTAN y fue muy celebrado. Pero se ve que esto es una guerra, como decía el Papa, no lo digo yo, lo decía el Papa, una guerra pautada por una gente desalmada, que viendo el avance de China, pues, la verdad, salieron a detener no solo el avance de China, sino la debilidad rusa. Es obvio que en la formación de los americanos, esta debilidad que se mostró en la guerra, pues apareció. Y se sabía que Putin iba a reaccionar como reaccionó. Putin es el invasor, por lo cual es el más cuestionado de todos, porque se metió en otro país que no es el suyo. Y lo hizo de manera